tenia que pujar de per allí a veure la cova i tot. Sí, sí. Me ha encantado poner esta con la mano. Ahora, qué bonito. Oye, déjame, si me vais a hacer fotos, déjame. Con armas, estos personajes pasarían por el centro, ¿no? Este agasajo. Ahora lo hacen con los novios, cuando acaba la ceremonia, se casan en la iglesia, bajan por el centro, están esperando a los amigos, los flores, lirios, las flores largas, y hacen el pasillo, queda bastante bien en los vídeos, ¿no? Todos que luego nos torturan. Esos luces de colores que entran, los órganos barrocos, la gente sale impresionada de las iglesias, de las catedrales. El intermediario entre el pueblo y Dios tiene que tener una aureola inaccesible, por eso hablan en latín, esas lenguas que nadie entiende. De Huasac también. Pájaros que juntan en el cielo. Pues llegamos en el 1070, le encomiendan una iglesia en un terreno, una lista montañosa, donde no hay 4 metros de terreno llano. Hay que inventarse eso. Es un maestro de obras casi genial. A Fernando, sale más fuerte, primero rey de Castilla, el primer rey de Castilla, ¿no? A Gonzalo, el condado del Pirineo. No era sentido de robar, de rapiña, sino reutilizar. Esto era una cantera gratuita con la piedra ya cortada. Simplemente para abajo, y en carros. Luego los monjes reformar de la lumbre, de las llamas, pues lo hacían los viejos. Porque ahora hace internet, o hacían las bibliotecas, ahora lo hacen, antes lo hacían los viejos, ¿no? Por eso se respetaba. Es que antes se respetaba a los ancianos y ahora no, pero era por algo, porque eran prácticos, cumplían una función importante. El ser humano ha estado ahí, se ha hecho un esguince, ha pedido 36.000 euros de indemnización.